alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Y aquí tenemos la cámara de televisión que presentamos a toda la teleaudiencia a nivel nacional e internacional a través de la cámara. También recibimos estos reyes que esta mañana, este día, están listos para recibir este conocimiento. Y a todos aquí también listos ya para la palabra. Invertimos la mayor parte del tiempo aquí en este local para la palabra. Eso es lo más importante, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Aquí nosotros no somos gente de programas, de entretenimientos, de hacer show, no, nosotros somos gente de conocimiento. Impartimos conocimiento en todo. A manera de repasito, que recibo que este repasito no me llevan tan bien. Estos repasitos se ponen buenos a veces, pero recibo que avanzo un poco. Solo para mencionar, pongamos el Salmo 16:11. El tema de hoy que quiero compartir, es plenitud de conocimiento es plenitud de gozo. Plenitud de conocimiento. La palabra plenitud, usamos en este caso, aunque tengo los diccionarios del griego, hay mucho griego y también el hebreo, pero el español es buenísimo, pero algunas palabras como esta de plenitud, del griego pleroma, que significa abundancia, estar saciado en abundancia, significa el mejor tiempo, el momento superior, el mejor momento. Y nosotros cuando venimos a participar de carne y sangre a este mundo ya venimos en plenitud. Cuando el salmista hablaba en esta terminología en el Salmo 16:11, Salmo 16:11, vamos a iniciarnos ahí como repaso y entramos posteriormente al tema. Decía el salmista: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, decía el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Recuerde, en el Viejo Testamento la gente tenía la presencia de Dios, en el caso de los escogidos, tenían la presencia de Dios. La presencia de Dios era una manifestación de vez en vez. Venía Dios y tenían la presencia, y solo ese ratito, que en el hebreo le decían la presencia, la gloria chequiná de Dios, que era una manifestación, y luego, pero en ese rato que había presencia, decía David, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué significaba eso? Que cuando no había presencia no hay plenitud de gozo. Entonces, porque lo que estaban ellos, fíjate, esto era un alarde, esto era una maravilla, porque toda la gente del Viejo Testamento vivían bajo la ley. Y en la ley no hay gozo, no llega ni alegría, porque la alegría es carnal, almática, y el gozo es del espíritu. En ese tiempo ellos vivían bajo la ley, y dice Pablo que la ley lo que produce es ira. Todo ministerio que está en ley, usted nunca va a ver gozo en nadie. No digamos gran gozo, o sumo gozo, o plenitud, peor. Porque la plenitud es una supremacía, es una abundancia, es un rebosante. Entonces la presencia de Dios había, en ese ratito había ese gozo, luego desaparecía la presencia. Y es bueno aclarar estos puntos, porque cuando se habla así de presencia, y muchos leen estos versículos y no se van a los contextos, entonces la gente piensa que todavía viven en la presencia de Dios. Y cuando van al culto dice, vamos a entrar a la presencia de Dios. Una vez Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me muevo.
Entonces la gente habla de la presencia, entrar en su presencia, viajar en su presencia, entrar en su presencia. Pero cuando hoy vemos el contexto de Dios, ya no es una presencia esporádica o de vez en cuando. O cuando usted esté en ayuno, en vigilia y oración, que la gente dice, ahí va a tener la presencia. Hoy el Espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu y somos uno con Dios. No porque nosotros lo buscamos, es que Él fue que determinó, porque nadie puede buscar a Dios, como dijo Pablo, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, porque la persona estaba muerta en delitos y pecados. Entonces lo que hizo Dios, lo primero que hizo Dios fue la resurrección, que hay una confusión también, la gente está hablando de resurrección. Lo que hubo fue resurrección porque estaban muertos que espiritual. Si hubo una muerte espiritual, entonces tuvo que haber una resurrección espiritual, porque es la misma naturaleza. Muchos grupos piensan en una resurrección de carne, que es una resurrección de carne o una transformación de carne, y la gente va a andar aquí como anduvo Jesús los 40 días después de que muere, resucita. Él anduvo, comía miel, comió pescado, traspasaba las paredes, se iba y se venía. Entonces la gente espera eso, y esas doctrinas son emocionantes y a la gente le encanta eso. Hermano, que venga ese día cuando traspase la pared. Hermano, qué bonito ese día. Y entonces comienza la gente, y son doctrinas de ofertas. Mantener a la gente entusiasmada. Muere esa gente, viene otra generación, viene, y lo mismo, exactamente como estar esperando la segunda venida de Cristo, que tienen a la gente en espera. Y dice la palabra que está en espera, es tormento. Entonces lo que tienen es un tormento. El que está en espera, está en tormento, porque el que espera, se desespera. Y en la desesperación lo que está es un sufrimiento. Entonces en esa presencia había plenitud. Ahora, la plenitud nuestra del gozo es permanente por el conocimiento que tenemos. Ya el conocimiento que hay en nosotros es tremendo. Entonces, miremos rápidamente lo que hizo Dios para que esa presencia no estuviera de vez en cuando, sino que fuera permanente. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo que venir. Dios es espíritu. Y lo que hizo Dios fue que usó un cuerpo para manifestarse en este mundo. Vamos a Juan capítulo 1, vamos a ver 3 versículos de Juan. Juan capítulo 1, versículo 1. Miren lo que ocurrió, lo que hizo Dios. Dios es un Dios de orden y es un proceso para venir a este mundo. Miren lo que hizo Dios. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Verbo es la palabra. Y el verbo, la palabra era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. O sea, Dios y la palabra es igual. Dios y Cristo es igual. Cristo y la palabra es igual. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Que aquella palabra que estaba, ¿qué pasó? Vamos al versículo ahí mismo, el versículo 14 de Juan, 1:14. Miremos ahora lo que dice, el 1:14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El del versículo 1. Y aquel verbo, el 1, que era la palabra. Y aquel verbo, ¿qué pasó con aquel verbo? Fue hecho carne. ¿Cuándo se hizo carne ese verbo? ¿Cuándo? Tiempo, hace 2000 años. ¿Cómo se le llamó a esa carne de ese verbo? Jesús de Nazaret. Correcto, Jesús. Porque ese fue el misterio de la piedad que habla Pablo en 1 Timoteo 3:16. Dice, Dios fue manifestado en carne. Y aquel verbo, aquella palabra, se encarnó, se hizo carne y habitó entre, oigan esa palabra, entre nosotros. ¿Quién está hablando ahí? Juan. Juan es el discípulo del Señor, el apóstol. Habitó entre ellos. Aquel verbo anduvo entre los discípulos, entre los de Palestina, entre los de Jerusalén. Él andaba, caminaba entre, porque así estaba escrito que habitaré y andaré entre ellos. Habitaré. Entonces Él vino y habitó entre nosotros. Fíjense la palabra entre y en. Es diferente. Entre es que anda entre ellos. Y la palabra en es que está dentro. Ya no es entre, sino que dentro. Y dice él, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miremos el 16, saltemos del 15 al 16, porque ahí en el 15 da testimonio Juan de quién era. Pero miremos el 16. Mire cómo dice ahora, porque de su
Mire la palabra. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque el 17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, de la que estaban tomando ellos, gracia sobre gracia, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, para poder, fíjese bien, David decía, en tu presencia, cuando estaba la presencia, hay plenitud de gozo. Entonces Dios hace un trámite, venir a este mundo, el verbo se hace carne, habita entre ellos en el cuerpo llamado Jesús de Nazaret, para que ellos pudieran tomar de su plenitud la gracia de Dios. Jesús, por medio de Jesús fue la gracia y la verdad. Entonces ellos podían tomar ahora de su plenitud, porque de su plenitud tomamos todo. Ahora, ¿por qué se podía tomar de su plenitud? Porque Colosenses, vamos a verlo en el capítulo 2, versículo 9, ¿por qué se podía tomar de su plenitud? ¿Quién era ese hombre? Un hombre común y corriente. ¿Quién era ese hombre? Miremos ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Mire cómo dice. Porque en él, ¿quién es él? Jesús. Porque en él, en Jesucristo, habita corporal, en el cuerpo de él, ¿toda qué? Por eso los discípulos podían tomar de él. ¿Por qué? Porque en él estaba toda la plenitud de la deidad. Deidad aquí, hablando Pablo a los colosenses, había mucho gnosticismo, mucha gente que hablaban de deidades divinas. Entonces Pablo dice, la verdadera deidad es Dios. Dios habitó en Cristo, era la deidad completa. Ahora ellos podían tomar de esa plenitud porque en él habitaba toda la plenitud. No podían tomar de algo que no había. Tomaban porque en él estaba toda la plenitud de la deidad. Ahora fíjense bien, Dios en Cristo, el verbo, Dios que se encarna en Cristo, en él estaba toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y nosotros ¿cómo quedábamos entonces? En el versículo 10 dice, fíjense después del 9, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, ahora dice el 9, y vosotros, ¿qué dice? ¿Estáis como? Faltos, completos. ¿Y vosotros estáis qué? En él. ¿Por qué estamos completos en él? Porque es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, y nosotros, y cuando habla de completo, pregunto, ¿qué le hace falta a un completo? Mire, eso está escrito. Nosotros no podemos sacar doctrinas. No, completos. ¿Por qué completos? Porque en el que habitaba toda la plenitud de la deidad, que era Cristo, esa plenitud completa vino a habitar en todos. Por eso todos quedamos completos. ¿Qué significa? Que en nosotros también habita toda la plenitud de la deidad. Ahora atienda bien esto, por eso no puede existir, pero ni lo más mínimo, de un maltrato a un rey o a una reina de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ti habita toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que por hacer un maltrato, estamos maltratando a toda la plenitud de la deidad. ¿Qué implica esto? Un respeto enorme. ¿Quién lo produce? El conocimiento. Sin conocimiento, dice, no, como habla aquel, basura, este es un perro, un chancho, un cerdo. No se puede tratar de un perro, un cerdo, donde está habita toda la plenitud de la deidad, donde está Dios aquí encarnado. Se encarnó en Jesús, ahora está encarnado en nosotros y sigue siendo un misterio para miles, no para nosotros ahora. Porque un misterio es un misterio mientras no se descifra el misterio. Pero una vez que el misterio es descifrado, ya no es misterio. Ya no es misterio.
Porque ya se aclaró el misterio. Y los misterios quedaron aclarados ya. Por eso Pablo decía, ¿para qué estás vos, Pablo? Para aclarar los misterios. ¿Y usted para qué está aquí? Para aclarar los misterios. Seguir aclarando los misterios. Entonces, esa plenitud. Ahora, eso desde ese punto de vista. Ahora miremoslo desde otro ángulo. Miremoslo ahora de una perspectiva muy personal. Si en Cristo habitó, en mí habita. Ahora pensemos en esto y reflexionemos en algo. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Mire, cuando Jesús estaba, en Él habitaba toda la plenitud. Pero ustedes creen que Jesús lo sabía cuando nació. No lo sabía. Dice que iba al templo a ver y escudriñar y escudriñar. Y dice que el niño crecía en estatura y en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Jesús tuvo que ir creciendo para irse dando cuenta. Pregúntenle a María si sabían. María y Jesús, no, hasta después entendió. Dice que, ¿quién será este cipote que yo tuve? Nunca María se dio cuenta hasta el final, cuando fue a la cruz, dice. ¿José lo sabía? No, José estaba carpinteriando allá, haciendo tauretes y muebles. Y él dice, ayúdame, Jesucito, aquí con los clavos, poneme aquí, cepillame este pedazo de palo. Ellos estaban trabajando humano. Eso es lo que vemos en nosotros también. ¿Quién es usted? No, yo soy hijo de María, yo soy hijo de don Rubén, yo soy hijo de don fulano de tal, y yo nací aquí en el barrio del Sopilote, y imagina que ya me caen los custes. Uno se va desgraciando. De hecho, tenemos una cultura degenerada, y con una información pésima de los pastores nos terminaron de arruinar. Así es. De nacimiento venimos todos atolondrados, medios mediocres, ¿va? Y con cultos y religión encima. Por eso que el hombre no se equivocó cuando dijo que la religión es el opio de los pueblos. La gente está dormida, está embrutecida, está alucinada, divariando, ¿no? Surumbo, andan sonámbulos, surumbo, pegando aquí, pegando acá, porque no tenemos una información correcta. Nadie nos ha dicho esto. Nadie nos ha dicho que esto es un rey, que es una reina. Nadie ha dicho que nosotros habita Dios, que somos dioses, porque Él es Dios, nosotros somos un Dios. ¿Quién ha dicho eso? Es un insulto para el sistema. ¡Ah! No diga eso, hermano, que es peligroso. Mire que no es peligroso. Ustedes aquí son ignorantes. Pero cuando tienen información ellos aceptan, ellos mismos dicen, acepte a Cristo. Ok, ellos mismos dicen esa teoría, acepte a Cristo. Bueno, yo lo acepté. Entonces, ¿dónde está Cristo? En mí. Entonces, si Cristo es en mí, ¿quién soy yo? Un Cristo. Sencillo. Cristo, ¿quién es Cristo? Un Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? En mí. Entonces, ¿quién soy yo? Un Dios. Pero la gente... Y salió uno diciendo un versículo por allá. Ya decía la gente, dice que en los postreros tiempos vendrían estos falsos profetas. Estos falsos profetas, y esto no es de ahorita. Los últimos tiempos fueron en tiempos de Pablo. Nosotros no estamos en los últimos tiempos. Nosotros estamos en los mejores tiempos, que es diferente. Cuando tiene este conocimiento, por eso, plenitud de conocimiento es plenitud de gozo. Porque no hay otra cosa en la vida que nos dé plenitud de gozo como el conocimiento de la palabra. De ahí lo que tenemos son alegrías. Que compró la chica y se la ganó, le pegó alegría. Compró el número de la diaria y ganó, le dio una risita. Pero en la tarde está triste porque lo gastó. Que nació un niño, usted está alegre ese rato. Después aquel niño, si no le educó bien, si el hijo de drogadicto, está triste. Que le pasó esto, son alegrías. Pero cuando digamos, por ejemplo, menciono rápidamente, no vamos a entrar a las citas porque llevaría mucho tiempo. Juan el Bautista, cuando vio al Señor, se gozó, dice, porque él se consideró como el amigo del esposo. Y dice que su gozo fue cumplido. En el caso de Juan el Bautista. En el caso de los discípulos, se gozaron con el Señor porque Jesús los llamó amigos. Ya no llamaré siervos, sino que son mis amigos. Y entonces el gozo de ellos fue cumplido. Gozo cumplido, que es plenitud también, es igual. Luego los discípulos de Pablo se regocijaban cuando miraban a los gentiles que se convertían a la palabra. Porque convertir un gentil no era tan serio, pero convertir un judío era bárbaro. Es igual ahora. Que una persona acepte esta palabra, una persona que nunca ha ido a ningún lado, es más fácil. A una persona que ha estado mucho tiempo analizando Biblia dice, no, cuidado con esto puede ser así, no puede ser así, mucho esto. Los gentiles y los judíos. Los gentiles no conocían nada de Dios y los judíos supuestamente sabían de Dios, pero tampoco sabían nada. Porque estudiando las profecías nunca descubrieron que Jesús venía de Belén.
Nunca supieron que iba a nacer de una virgen cuando estaba profetizada. ¿Te cree que no se la ganó María cuando dijo que estaba embarazada y no había conocido hombre? ¿Cómo va a hacer eso? ¿En qué cabeza cabe? Que le salga a usted su muchacha, su niña, y le dice: mamá, estoy embarazada. ¿Con quién te metiste? No, por el Espíritu Santo. No lo acepta. ¿Qué va a aceptar usted? ¿Qué por el Espíritu? Algo el Espíritu embaraza a gente. Que son locuras, son cosas fuera de orden. No se aceptan al molote. Aceptar ese cuentos de camino real, dice. No pasa. Entonces, Pablo, el gozo de Pablo era cuando veía por el conocimiento que la gente estaba aceptando su palabra. Había gran gozo en él. Estaba contento porque ver a una gente que entiende esta palabra, hay gozo, hay gozo. Ahora, la plenitud de gozo está en el conocimiento. La plenitud del gozo está en el conocimiento. La nación de Israel, solo voy a entrar a hacer otro preámbulo aquí. La nación de Israel siempre fue rebelde a las instrucciones de Dios. Y ellos le llamaron, miren lo que le llamaron, duros de cerviz. Duros de cerviz, con Z, cerviz. Duros de cerviz. ¿Y qué es cerviz? Cerviz es el cuello, la parte de la nuca. Este es cerviz. Eran duros de cerviz. El pueblo de Israel fue duro. Y había una en aquellos tiempos, como solo se pasaban en guerra los pueblos peleando, cuando un rey venía y le ganaba la batalla al otro rey, cuando agarraban al rey, decía este rey: póngale el botín, las botas en la cerviz. Le ponían la bota en el cuello. ¿Qué significaba eso? Que era ya un subordinado. Poner la bota, el zapato en el cuello a un enemigo que estaba derrotado, ya era un sometido a eso. Cuando Dios trató de duros de cerviz, es que fueron obstinados, rebeldes a la palabra. Rápidamente cito algunos versículos. Por ejemplo, el primero que le llamó fue Dios. En Éxodo, pues no lo vamos a poner, solo vamos a anotarlo. Éxodo 32:9 les dijo: dijo más Dios a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Moisés dice en Éxodo 33:3: porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Esteban, el primer mártir que aparece en la iglesia primitiva, cuando lo están matando, antes de matarlo y apedrearlo, él hace un discurso bien interesante. Usted puede leer Hechos capítulo 7. Esteban hace un recorrido desde el principio de toda la Biblia. Bien interesante Hechos capítulo 7. Y en el versículo 51 de Hechos 7, les dijo él: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre estáis resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ahora. Y Pedro, voy a terminar con esto, Pedro les dijo en aquel concilio que tuvieron en Jerusalén, en Hechos 15, en el versículo 10 les dijo: ahora pues, les dijo Pedro, ¿por qué tentáis? Porque estaban poniendo mandamientos, porque los judíos no aceptaban que la gente fuera de Cristo sin circuncidarse, sin guardar el sábado, sin obras. Dijeron los judíos: ¿cómo va a hacer eso? Tiene que ser obras. No lo aceptaron. Entonces Pedro se para y les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Porque aquí en el cuello es donde le ponían los yugos a los animales. Se yugaba un yugo, o sea, esclavizarlos, un yugo. Pablo a ese yugo le llamó el yugo de esclavitud. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La ley era un yugo de esclavitud. Los rudimentos fueron un yugo de esclavitud, que dijo el Señor que les había dado mandamiento a los judíos y ninguno de ellos lo obedecieron. Por eso Pedro dice: ¿cómo están poniendo ustedes mandamientos que ni nuestros padres ni nosotros lo hemos podido llevar? Eso lo dijo Pedro en el concilio de Jerusalén cerremos el número, 2000 años. ¿Qué están haciendo estos amados hermanos? 2000 años después, ahora, poniendo un yugo que ningún judío lo pudo haber llevado. Y además también ellos no son judíos para estar llevando yugo judío.
que guarde el sábado, hermano, que traiga el diezmo, hermano, que se circuncidarse, que hay que hacer un ayuno, que hay que hacer una vigilia. Estos mandamientos nadie los pudo obedecer. No hay un ser humano que haya guardado el sábado. Pueden aparentar guardar sábado. Hermano, que estoy el sábado guardándolo. Pero si tienen necesidad en la noche de ir a comprar algo, lo compran. Y la ley dice que no se puede comprar ni vender. Pero en las bajeras espera que no lo mire nadie, escondiéndose. Es igual los hermanos que prohíben el cigarro, hermano, aquí no se perfumado beber. Y aquel hombre con ganas de perras de fumar. Entonces lo que se pide traslado para San Pedro, que nadie lo mira. Se van para Choloma, aquí no mira el pastor, dice. O hagan su bailadita. Hay gente que allá en los pueblos, donde estamos nosotros, en los pueblos, en la aldea, ahí la gente es santa, viera. Pero cuando viajan a San Pedro, andan hasta con dos doñas ahí. Aquí nadie me mira. Esos son jueguitos religiosos. Así se engañan ellos y piensan que están engañando al pastor y a todo el mundo. ¿Y a Dios cómo lo engañarán? ¿Cómo piensan engañar a Dios? Si dice la Biblia que la medianoche es como el mediodía delante de él. Entonces, pero eso lo enseñan ellos, trayendo mandamientos, yugo, poniéndola sobre el cuello, en la servir de la gente, que ni ellos. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes obligan a llevar cargas pesadas y ustedes ni con un dedo las quieren tocar. Pero son expertos en mandar a vender sopa de mondongo a los hermanos, a vender enchiladas, yuca con chicharrón, baleadas, tamalitos, montucas, tamales, chicharrones, baleadas, algodones, carne asada, para la obra del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor pastor. Porque el Señor no dijo: pues mío es el oro y la plata, con necesidad, pero es para ellos. El Señor, hermano, el Señor ocupa tanto para el domingo. ¿Cuál Señor? El Señor del púlpito. Es el que ocupa carro nuevo, casa nueva, un montón de cosas. Entonces es un engaño que si usted va a ir viendo cómo en este tiempo se van destapando la olla. En la medida que esta palabra empieza a surcar los aires y comienza a llegar, se están viendo cosas que nunca en la historia de Honduras se habían visto. Parece nada estar hablando la palabra, pero el mundo espiritual es bien complejo y muy difícil de absorberlo, porque es bien difícil entender las cosas del espíritu. Pero lo que uno va poquito a poquito entendiendo, van sucediendo cosas aquí, sin ir a otro lado, aquí. Están sucediendo cosas que nunca antes se habían visto. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay nada oculto. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y vamos a ir viendo. Parece nada estar hablando esta verdad, pero la verdad es poderosa. Por grande que sea la mentira, nunca podrá contra la verdad. Siempre saldrá. Por eso es que nuestras vidas las alineamos con la palabra, y nosotros siempre somos, como dice el Señor, más que vencedores por su palabra. Es la palabra la que produce eso. Entonces Dios contendió con los israelitas porque no hubo verdad ni conocimiento en ellos. Vamos a repasar a Oseas 4, el 1 y el 6, el 4, eso es interesante, léelo. Dios contendió con ellos porque no hubo verdad ni conocimiento. Mire Oseas 4:1. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor hubo contención de Dios con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dios contendió con ellos, les hablaba la palabra, pero los trató duros de servir, no entendían. Por eso, veamos el versículo 6, vamos rapidito al 6, y dice, mire cómo dice, el 6 ahora: mi pueblo fue destruido porque le faltó ayuno, vigilia, rodillas, quema de llantas, retiros matrimoniales, prematrimoniales, posmatrimoniales, bautismo, Santa Cena, lavamientos, avenidas de sal, la rosa bendecida, el vaso con agua, el pétalo que se cae, el pétalo que no se cayó, la rama que se cayó. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que le faltó al pueblo? Conocimiento. ¿Y qué hizo Dios? Por cuanto desechaste el conocimiento, porque nunca lo aceptaron,
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esa fue la sentencia que Dios dio al pueblo, porque estaban pereciendo, sufriendo, porque ellos padecieron, sufrieron por desechar conocimiento. Entonces, por eso que nosotros enarbolamos la bandera de conocimiento. Conocimiento, vamos. Conocimiento de Dios. Y eso siempre fue lo que Dios anheló. Vamos al capítulo 6 de Oseas, para que mire este versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Mire, fíjese Dios porque el pueblo se enredó. Mire, es igual ahora. El pueblo de Israel lo que hacían eran sacrificios, holocaustos, y hacían cuestiones para agradar a Dios. Señor, aquí te traigo. Así como la gente ahora comete cualquier fechoría, aquí están los diezmos, hermanos, para limpiarse la conciencia. Hacen cualquier cosa, hermanos, como hacen aquellas o los otros de allá que dice, que dígame los pecados. No, Señor Padre, yo pequé. Váyase allá, 5 Padres Nuestros y 3 Aves María, y se arregló la cosa. Y si tiene algo ahí para que le eche a San Judas un jarro, échele algo a San Judas. San Judas de selva. Después abre el vuelo. Entonces dice, mire, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de quién, más que. ¿Qué hacían ellos? Sacrificios y holocaustos. Estaban sacrificando animales por el pecado. Así hacía la gente. Pequé, tráigase un cordero. Más tarde volví a pecar. ¿Cómo es el pecado? ¿Es grande o chiquito? Chiquito, con una palomita de arreglo. Ya un pecado grande con un carnero y hasta un toro. El toro era pecadón y medio, porque iba clasificado conforme el pecado, así era el animal. Por eso usted cuando ve que Jesús entra al templo y mira que hay gente y le da vuelta a las mesas y salieron aquel montón de palomas y los berridos de los animales, porque ahí se había vuelto negocio. No mira que tanta gente pecaba, animal. Pecado, un animal. Pecado o animal. ¿Y usted cómo está con las finanzas? No, yo no puedo pagar el cordero. ¿Cuánto han dado? No, yo lo uso para la paloma. Ah, pues una palomita, abrir la jaula, lleve la paloma al sacerdote y con ella se arregla. Entonces, así, esto era negocio. Estos israelitas se acostumbraron al sacrificio. Cualquier cosa sacrificio. Pero Dios dijo, ya no quiero sacrificio. Y holocausto tampoco quiero. A Isaías dije, hastiado estoy de vuestros sacrificios, luna nueva, días de reposo. Yo no quiero eso. Me están aparentando ustedes, hipócritas. ¿Qué quiere, Señor? Conocimiento. Quiero que se inyecten de conocimiento, que me conozcan a mí. Conocimiento de Dios, que conozcan a Dios. Entonces vamos a ver ese punto que es bien interesante. Vamos a ver. Pero lo que quiero hacer ahora solo es una forma de cómo Dios trató con el pueblo de Israel en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de Israel. Quiero ver la contraparte, sería la palabra, del apóstol Pablo, porque me interesa saber lo del apóstol Pablo. ¿Entendés por qué Pablo oraba y luchaba para que hubiera conocimiento? Vamos a ver esa lucha que Pablo tuvo, y aún con los mismos discípulos de Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 2. Pablo luchaba porque, mire, viene Cristo a los judíos, ¿verdad? Muere Cristo, levanta el apóstol Pablo, y los judíos siguieron haciendo los mismos sacrificios como que Cristo nunca llegó. Los judíos siguieron yendo al templo al matar animales cuando el Cordero de Dios había venido para quitar el pecado. Ellos siguieron insistiendo en lo mismo. Entonces Pablo sostuvo esa gran lucha y oraba. Y mira esta que tuvo aquí en Gálatas capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 11 al 16. Mire con quién juega una contienda. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice el apóstol Pablo, cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién era de condenar? Pedro. Ahora usted va a ver por qué Pedro estaba de condenar. Y vamos a ver la palabra condenación después. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el presidente de la asociación de pastores de aquel tiempo, comía con los gentiles. Fíjense qué es lo que hacía Pedro. Pedro era un judío y comía con los gentiles. ¿Cuál es el problema de la comida? Que lo que comían los judíos era una comida y lo que comían los gentiles era otra comida.
Por ejemplo, los gentiles comían chicharrones, carne de chancho, chorizo, chandinga, todos los chanfaina, chorizo, chirizo. Todo eso lo comían los gentiles. Los judíos tenían leyes en Levítico 11, no comerás animales inmundos, y le dio una lista, ¿te recuerdas? Los que tienen pezuña hendida y no rumian, eso no, como el chancho y el conejo tienen pezuña pero no rumian. Ustedes coman los que tienen pezuña hendida y rumian, la vaca, el carnero, la oveja, el venado. Parece que está recitando uno la chalupa, la lotería, el bingo. Entonces, esto comía. Entonces el problema es mire, antes que viniesen algunos, porque yo estaba en Antioquía, Jacobo está en Jerusalén. Cuando Jacobo mandaba a algunos supervisores, porque hay una iglesia que tiene supervisores, chequenme la pulpería de tal, que solo trae 100 pesos de diezmo y la pulpería la miré surtida el otro día, está fallando. Te mandaban supervisores. Mandaba gente, te mandó Jacobo gente a que vieran qué estaba pasando en Antioquía. Entonces cuando venían algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después cuando llegaban aquellos se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? ¿A quién les tenía miedo? ¿Quién eran de la circuncisión? Los de la ley. O sea, venía Pedro y se retraía. O sea, ese retraía era como que agarraba un pañuelo y les limpiaba. Yo no he comido nada. Míreme, no huelo a chicharrón ni a chanfaina. Yo no como nada gentil. Se retraía. El hombre se portaba bien cuando estaban ¿quiénes? Los de la circuncisión. Se andaba paradito. Yo no como con ellos. Pero cuando se iban aquellos, volvía. No, hombre, esta comidita, digo, pero no me la pierdo. A echarle. Entonces, fíjese bien. Y en su simulación, fíjese esa palabra que usa Pablo, participaban también ¿quiénes? Los otros judíos. Los otros compañeros de Pedro participaban también en el mismo grupo. De tal manera que Pablo tenía un discípulo maravilloso que era Bernabé. De tal manera que aún Bernabé, que Pablo pensaba que era un buen discípulo, pero se lo echaron a la bolsa. Mire, aún fue también arrastrado. Mire qué palabra que usa. Arrastrado. ¿Por qué? Hipocresía. ¿De quiénes? De ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pedro y los demás. Aún Bernabé, que era un fiel de Pablo, fue arrastrado por hipocresía, por mentira, por engaño. Lo engañaron, envolvieron al pobre Bernabé y se lo llevaron para allá. Ahora aquí viene lo serio. Versículo 14. Pero cuando vi, dice Pablo lo vio, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Delante de quién? De todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles, no hay problema. Ahora el asunto es, si vives como los gentiles no hay problema. Ahora, y no como judío, que eres judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese es el problema. Que comas lo que comas, Pedro, no hay problema. Que este grupo de judíos participan en la misma simulación como tampoco, ¿cómo, hombre? Pablo era libre en eso. El único problema era que agarraba a gentiles y obligaba a gentiles a judaizar, a ser judíos a gentiles. Obligado. Esa palabra obligación suena como a inquisición. Aquí había también una santa inquisición. Obligar es hacer inquisición, fuerza, obligar. Tiene que ser esto, hermano. Porque si usted no lo hace aquí, usted no es hijo de Dios. Usted no es siervo de Dios. Y si siguen eso, lo expulsamos de la iglesia. Eso se llama inquisición. Y hay la gente dice que la inquisición católica, no, me voy a una inquisición tremenda la que hay hoy, la evangélica. Son inquisitivos también. Obligan a los hermanos. Obligan a los hermanos. Que usted tiene que estar la hora ahí. Tiene que hacer esto, hermano. Vamos a hacer el templo de Dios. Traga pala, piocha, cemento, arena. Usted tiene que hacer. Usted ama a Dios, hermano. Trágalo, hermano. Si usted no lo hace, no ama a Dios. Entonces, obliga. Diga obligar. Sí. Pablo les dice, mire, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, fíjense lo que dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dejen de andar en obras, no hagan obras, que por las obras de la ley nadie será justificado.
Tuvo que aclarar Pablo a todo ese grupo que quisieran la obra, pero no estuvieron obligando a judaizar gentiles. Judaizando gentiles, ya estaban libres los gentiles. ¿Para qué judaizarlos? ¿Para qué meter los mandamientos de Moisés? Esta lucha Pablo la tuvo con Pedro ahí en Antioquía, lo relata ahí en los Gálatas. Pero Pablo oraba. Vamos al capítulo 2 rápidamente, al capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Colosenses 2:8. Miren este versículo. Miren cómo les dije Pablo a los de Colosas. Por la misma situación que se habían infiltrado estos gnósticos judaizantes al educar la masa, la palabra pura, empezaron a meterle cositas del Viejo Testamento. Y a Pablo nadie lo aventajó porque Pablo era un judío de judíos, sabía bien lo que era la ley. Pero Dios le dio vuelta a la mente y dijo: Pablo, hoy no va eso, hoy es pura gracia, aquí no hay nada de mezcla. No mezcle, esto es evangelio puro. Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? ¿Cuál es el medio que están usando ellos? Filosofías y huecas sutilezas, según Dios. No, según las que tradiciones de los hombres. ¿Cuáles son las doctrinas que hay ahora? Tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y Cristo está fuera, y no según Cristo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Filosofía, huecas sutilezas, ¿conforme a qué? A las tradiciones de los hombres. Conforme a la tradición de los hombres, conforme a las costumbres de los hombres. Entonces Pablo, en eso habla en el versículo 8. Entonces Pablo tiene que hablarles en el 8. Ahora miremos el capítulo 1 rápidamente, Eduardo, en el versículo 10, 1:10 de Colosenses. Pero miremos el 9 ya que estamos ahí, miremos el 9 un momentito. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Pablo tenía que orar por vosotros y de pedir que seas ¿qué? ¿Llenos de qué? Eso era la oración de Pablo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque un hombre que se llena de conocimiento es un hombre sabio y es un hombre inteligente. Cuando usted es lleno del conocimiento de Dios, usted es sabio y es inteligente. ¿Qué significa? Que no va a haber ninguna filosofía, ninguna hueca sutileza, ni nadie que salga ahí a la orilla y le diga: no, mira, ahí te pueden estar engañando, te están lavando el cerebro, viene para acá. Bueno, explícame la Biblia. No es que esto es por así. Con Biblia usted nadie le gana. Con Biblia usted nadie le gana. Ellos pueden engañar a la gente, como dice Pablo, a los ingenuos, con filosofías y huecas sutilezas a la mente de ellos, acomodando los versículos. Mira que esto por aquí, que esto por acá. Pero así conforme la palabra, no, porque hay una llenura de conocimiento. Eso produce sabiduría e inteligencia, diga espiritual. Ahora, miremos entonces el 10. Mire para qué era eso. Mire lo que hace, porque esto es importante saber el resultado del conocimiento de Dios. Te hace sabio y te hace inteligente. ¿Para qué? Ahí está la respuesta. ¿Para qué? Para que andéis. Andar, caminar. Usted se va de aquí hasta allá, México, Estados Unidos, y usted no lo mueve nadie. Usted no, porque no lo vean, usted no va a hacer cosas. No, es que usted se va adentro. Mire cómo dice: para que andéis como ¿quién? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo. Mire lo que hace el conocimiento, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Long en inglés, ¿qué es? Vamos a esto, largo, ¿va? Entonces quiere que hay una vida larga. Con conocimiento, la vida con conocimiento, usted va a estar lleno de días. ¿Por qué? Porque es longanimidad. ¿Por qué existe esa palabra? La paciencia y longanimidad. Está la paciencia, que para que lo muevan a usted, tiene que ir un Caterpillar de esos tractores y no lo mueven. Y longanimidad, como que dice, una paciencia alargada. ¿Qué significa eso cuando una persona está llena de paciencia y longanimidad? Oigan lo que yo pienso que puede ser. Que usted es una persona
que además de que nadie lo mueve ni doctrinalmente ni por otro lado, algo, apliquémoslo ahora al momento, que no va a haber ninguna preocupación, que no va a haber ninguna ansiedad, que no va a haber ninguna depresión que a usted lo pueda mover. ¿Quién lo da? El conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque usted es una persona sabia e inteligente y usted le dice, este problema que tengo, yo humanamente no la resuelvo, pero como en mí habita toda la plenitud de la deidad, se la encargo a la plenitud que se encargue de eso. Yo no puedo. Entonces usted lo que hace así, mire, usted ha visto los toreros cuando están toreando el toro, solo le ponen la malla al torero, engañan al toro y le hacen, y el toro pasa. ¿Quién es el que va a pasar acá? El que todo lo puede. Porque nosotros somos, ustedes en carne nosotros somos insuficientes. En carne no caminamos ni de aquí a la puerta. No tenemos ni la fuerza, somos seres incapaces en carne. Pero el poder que dijo Pablo cuando dijo, yo todo lo puedo en la fortaleza en Cristo que me fortalece. Es una fortaleza. Él sí puede. ¿Qué significa? Que existe la palabra longanimidad. Que los días van a ser años tras años tras años, y una persona en paciencia, en plenitud de gozo, en satisfacción dice, no, esto está arreglado. En el mundo espiritual esto está arreglado. ¿Por qué me va a preocupar? Usted descansa, hay reposo, hay paz. Cuando usted deja que... Pero ¿qué tiene que hacer usted? El llamado que mío es a llenarme de conocimiento para que mi vida entre en otra etapa. Ya no sea la misma persona. Ahora yo soy un rey que reina. El rey reina con la boca. Confieso la palabra. Dios dice esto. Mi vida está en reposo. Yo soy de Él. Ninguna cosa me separa. Dios, encárgate de esto. Usted solo abra la boca. Descanse. Y llegue a la conclusión que en estos tantos años que tiene, nunca arregló nada. Y cuando quiso arreglar, lo desarregló. Entonces uno dice, fíjese bien lo que hace la palabra. Mire el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, porque hay santos también en tinieblas, el cual, dice Pablo, fíjate lo que hace, nos ha librado, solo por ese conocimiento, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es la ignorancia. Ahí no está hablando de Satanás, de la ignorancia, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. La gente todavía no sabe esto. No saben qué pasó con el pecado, no saben si están en el reino o fuera del reino. Venga, hermano, entre al reino, sálgase del reino. Es una sola mezcla. Aquí Pablo dice, el gozo nuestro es la palabra que nos ha enseñado que ya estamos en el reino de Dios, que los pecados fueron perdonados, que estoy libre, que estoy sin mancha, sin arruga, irreprensible como una virgen pura delante de Él. ¿Quién lo produce? Es el conocimiento. Esa era la lucha del apóstol Pablo, esa era la oración del apóstol Pablo, que el conocimiento de Dios. Y esa era la meta. Miremos el versículo 28 de ahí para terminar esta sección y entrar al tema que tenemos preparado para hoy. Mire cómo dice. Mire el versículo 28. Para que usted vea la lucha. A quien anunciamos amonestando a... Fíjese bien. Oiga bien este versículo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, ¿en cuanto? En toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire el 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una lucha del apóstol Pablo era enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué fin? De presentarlo perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque el conocimiento es quien lo produce. Por eso él enseñaba. Él enseñaba y enseñaba todo eso para que este conocimiento entrara a la persona y ya lo presentaba perfecto. La palabra perfecto significa madurez. Por medio de la enseñanza es que se puede presentar a todo hombre perfecto o maduro.
Nosotros no somos de programas, no somos de rudimentos, no somos ritualistas de entretenimiento, sino que somos personas de pleno conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está en plenitud, o sea, en conocimiento pleno, nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista. Vamos siempre a Colosenses, ahora capítulo 3. Mira lo que dice ahora, Colosenses capítulo 3. Vamos al versículo 10, 3:10. Colosenses 3:10. Pablo parece que en la iglesia de Colosas tenía esta gran lucha. Dice, y revestido del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está el conocimiento, pero también está la plenitud del conocimiento. Conocimiento pleno es plenitud del conocimiento. Pleno es la sobreabundancia, la llenura. ¿Y qué hay que hacer? Revestirnos del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Ahora, con esta información, con este conocimiento, mire lo que produce en la persona y cómo la persona ve las cosas desde este punto de vista. Mire el versículo 11. Eso, el 11 lo produce el 10. El versículo 11 viene del 10. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conocimiento pleno, ¿qué ve usted allí? Que ya no hay griego, no hay gentil, ni hay judío. Que ya no hay circuncisión, ni hay incircuncisión. Que ya no hay bárbaro, ni escita. Que ya no hay siervo, ni libre. ¿Qué es lo que usted ve ahora con la plenitud de conocimiento? Sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todo. Cuando usted ve esta armonía, que ya no hay barreras, que Pablo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, dice que ya no hay hombre ni mujer, que ya no hay nacionalidades, no hay judío ni griego, ya no hay raza, no hay color, ya no hay denominación, circuncisión, incircuncisión. Aquel es católico, porque los nombres los ponen los hombres. Aquel es católico, que es evangélico, este es pentecostal, este menonita, este bautista de gracia, bautista del sur, son más de 50 creo los bautistas, una barbaridad de bautistas. Depende de donde estén las iglesias. Y luego se van esos grupos. Yo soy de aquí, como decían los corintianos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de otro. Hay pleitos doctrinales, separaciones. Bueno, tanto que hay tanta separación que de aquí para acá se sientan los hombres y de aquí para acá las mujeres. Hay denominaciones que sientan a los hombres a un lado, y una vez llegamos a una de ellas y entonces le dicen, pero nosotros somos esposos. No importa. Entonces nos van a dar el divorcio. Sí, usted allá y usted acá, separados, porque no puede estar mezclado, porque no hay que dar lugar a la concupiscencia. Esa es la mentalidad. El que las usa van con la mentalidad, ya separando esto, separando el otro. Y entonces cuando Pablo dice el conocimiento, ya nos quita todo ese montón de barreras. Hermano, y las mujeres pueden predicar, dice uno por allí. Las mujeres pueden predicar porque están pensando que hay mujeres todavía ahora. En plenitud no existen mujeres, no existen hombres, no existen judíos, no existen musulmanes, menonitas, hinduistas, budistas. Porque para qué ellos le pusieron a Buda, aquel Alá, los musulmanes es Alá, si es un solo Dios. ¿Para qué la religión de ellos dicen que es eso? Pero no existe eso. Que aquel es ateo, tampoco no hay ateos. No existen ateos. Ellos son culturas que se formaron, pensamientos que Dios no existe, porque le pidieron a Dios un favor y no se los hizo. Entonces son ateos. Pero, son los trasfondos que vienen desde aquellos tiempos, cuando Pedro estaba, Pablo estaba, Jesús estaba, Apolos estaba, y estaban los grupos divididos. No, yo soy de Pedro porque Pedro es mi líder. No, yo soy de Pablo porque Pablo es mi líder. No, dijeron, nosotros somos de puro Cristo. Somos cristocéntricos. Aquí solo Cristo. Y nosotros somos de Apolos. También Apolos nos enseñó. Y habían grupos, habían divisiones. Igual cuando Cristo vino. Fariseos, saduceos, herodianos, los
Los escribas estaban varios grupos divididos. Yo soy de esto, yo soy del otro. Unos creen en esto, usted no cree en esto, usted es de la otra secta, usted es de la otra secta, usted es este. Había muchas cosas. Cuando Cristo aparece como secta. Pablo aparece como una secta también de acá. La secta del camino, les dijeron los de Jesús. Pablo tenía una secta revoltosa porque decían que incitaba a la gente a hacer cosas. Siempre ha habido de todo por falta de conocimiento. Cuando Pablo oraba por los corintios, dijo él, a que todos piensen una misma cosa, sientan una misma cosa. ¿Por qué tanta división, tanta contienda? Por la información que hemos venido arrastrando del pasado. No hemos llegado a este punto. El conocimiento, para darles un anticipo de la próxima reunión, a Juan capítulo 17, versículo 3, que ya no me queda el tiempo para haber entrado al tema. Pero Juan 17:3, el conocimiento es lo que nos da la vida eterna. Vida eterna es un tema que hay que hablarlo casi solo lo que es vida eterna. Vida eterna no es inmortalidad de la carne. Dios nunca tuvo el pensamiento de tener gente inmortal, ni hay cuerpo que lo aguante, dice el dicho, ¿no? Nadie lo aguanta, ya inmortal. Mire cómo dijo, mire la declaración tácita de él. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, a Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es vida eterna? Conocimiento de Dios. Vida eterna no es inmortalidad de la carne, porque carne ni sangre heredan el reino de Dios. ¿Por qué no lo heredan? Porque el reino de Dios es espiritual. No es comida ni es bebida. El reino de Dios es puro espíritu. Entonces todo el Nuevo Testamento, antes del año 70, era un asunto de vida o de conocimiento. Concluimos con Juan 5:24 para que arranquemos ahí el próximo estudio. Juan 5:24 lo dejo pensando en ese versículo que Jesús habló, para que usted se dé cuenta que antes del año 70 todo era asunto de vida o asunto de condenación. Miren lo que dijo el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién tenía vida eterna? El que oía la palabra y creía al que le envió a él. Este tiene vida eterna. Ahora miremos la contraparte de vida eterna. Y no vendrá a condenación. Quiere decir que si no oía y creía, venía a condenación. Pero si oía y creía, no venía a condenación. Lo contrario era, al no oír y creer, venía a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál era el paso de muerte a vida? Conocimiento. Era conocimiento de Dios. Al conocer a Dios tenía vida eterna. Entonces había un paso de muerte a vida. Ellos estaban muertos. Muerto es sin conocimiento, muerto es en condenación. Al recibir la palabra pasaba de ese estado de muerte a un estado de vida. Y esa vida era vida eterna, porque lo producía el conocimiento, porque el conocimiento de Dios es para siempre. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento.